podcast de la emisaria cósmica. Bienvenidos a mi nueva entrega del podcast de la emisaria cósmica. Hoy recibo a Mireia Girbes, psicóloga de la Universidad de Barcelona. Tiene un máster en psicoterapia psicoanalítica, un posgrado en autismo. Es experta en prevención, diagnóstico e intervención en maltrato y abuso sexual infantil. Es terapeuta de flores de Bach, de hipnosis regresiva a vidas pasadas y otras vidas, aromaterapeuta emocional, gemoterapeuta, practicante de chamanismo a través del método Arner, tiene la maestría de Reiki Usui, ofrece formaciones en flores de Bach, terapia regresiva, canalización y a través de magia para madres, propone técnicas energéticas aplicadas a la maternidad y a la crianza. Somos supervivientes de crianzas violentas. Somos las nietas de infancias que robó la guerra. Somos las hijas alimentadas por biberones llenos de culpa y de las mentiras que les contaron a nuestras madres. Somos las niñas buenas de una sociedad donde las criaturas no merecían un lugar y crecían desorientadas, buscando ser merecedoras de amor, de validación, de mirada. Somos las mujeres que necesitamos repetirnos 1000 veces que somos diosas, ya que no nos los creemos. Somos las madres que anhelan ser diferentes. Somos como el musgo, que a pesar de crecer sobre la fría y dura piedra, es abrigo y ternura. Estamos dispuestas a ofrecer aquello que no recibimos, aquello que sabemos que queremos entregar, que no queremos no ofrecer, que no podemos no ofrecer, aquello que ahora se hace tan duro no haber recibido. Somos madres huérfanas de amor incondicional, aisladas en la sociedad de la falta de sostén, presionadas por referentes de crianzas que no sabemos cómo alcanzar. Somos las madres que saben que están solas y que buscan hermanas reformando su feminismo, cuestionando la feminidad, reinterpretando la maternidad, avanzando hacia una sororidad que aulla dentro de nosotras y de la que el patriarcado nos ha hecho ajenas. Somos la generación que hará de maternar un verbo. Somos la generación de la maternidad del musgo. Con este himno a la maternidad, introducimos nuestra conversación sobre maternidad consciente. Bienvenida, Mireia. ¿Cómo estás? Somos la generación que hará de maternar un verbo. Cuéntame cómo nació la necesidad de escribir microtextos sobre maternidad. Muchas gracias por darme este espacio. Muchas gracias por darme este espacio porque es dar un espacio a las madres y esto ya es hacer de maternar un verbo. Ese poner en el escenario, bajo el foco a la maternidad y a las madres. Ese lema de maternar un verbo es poder visibilizar lo que es la maternidad. Todo lo que es la maternidad, porque la maternidad está como dentro del armario, está escondida, está llena de tabús. Y hacer de maternar un verbo es poder mostrarnos como madres y mostrar también las necesidades que tenemos como madres, exigir los recursos que necesitamos para hacer esta función de maternar. Y poderlo mirar también dentro de nosotras, qué es aquello que necesitamos como madres, qué es aquello que queremos que defina nuestra manera de acompañar a nuestras criaturas, nuestra manera de cuidar, qué es aquello que realmente necesitamos más allá de lo que el sistema nos dice que necesitamos. Sí que somos la generación que hará de maternar un verbo porque de momento no lo es, de momento no es una palabra, de momento no existe y eso es algo como muy visual en la RAE, en el diccionario, de que la palabra no existe, pero la RAE tiene razón de no incorporarla porque es que socialmente no existe. La gente
la gente no mira el maternar, la gente no mira a las madres y muchas veces no las mira porque duele mucho ver a una madre maternando, ver una madre con su criatura, con su bebé. Duele ver una madre dando teta porque quizás a ti no te acompañaron en tu lactancia. Y te duele ver que ella sí que puede y que tú no pudiste. Y también te hace plantearte de no pude, no insistí suficiente. La culpa es una emoción que está en todas las madres y nos la callamos y nos callamos muchas cosas las madres. Y poder hacer este proyecto de estos textos, de ponerlos en ese escaparate que es Instagram. Que en Instagram todo es mostrar, todo es apariencia, todo es exposición. Me pareció interesante estar ahí, estar en Instagram y mostrar aquello que no se quiere ver, aquello que es tabú, aquello que incomoda. Aprovechar ese espacio, colonizar ese espacio, ocupar un lugar en que todo es apariencia y en que la gente va a mirar, aprovechar esa energía de voy a mirar para poder enseñar aquello que es incómodo y aquello que no se quiere ver. Y por eso hacerlo a través de Instagram, para que se viera lo que era el maternar, para que eso pudiera hacernos mirarnos a nosotras como madres. Y poder reflexionar para estar en el camino de construir. Si hablas de una deconstrucción de la maternidad, ¿no? Sí. O una búsqueda también del feminismo, ¿no? Una manera de reconstruir también lo que sería la feminidad, ¿no? Sí. Una mirada de análisis y de crítica y de cuestionamiento hacia cosas que quizás ya están como muy instauradas. Al final de construir es eso, ¿no? Aquello que ya tienes como una verdad, que es una verdad heredada a través de generaciones y una verdad impuesta por el sistema, por la sociedad. Tomar ese concepto y analizarlo y ver qué te resuena y qué no te resuena de ello y así poder hacerlo evolucionar. Y en realidad son textos que son propuestas para esa deconstrucción, para ese análisis y para poner palabras a aquello que nos pasa, a aquello que estamos sintiendo, aquello que quizás no nos hemos ni atrevido a compartir, ni siquiera con nuestro círculo más cercano. Los miedos, las contradicciones, todo lo que envuelve la maternidad que no se comparte. Todo lo que escribes, me imagino que también hay una parte que nace de una parte más experimental, ¿no? De lo que has vivido, pero también a través de tu maternidad, pero también a través de tu trabajo, ¿no? Sí. Cuando escribes estos textos y los compartes, ¿hay gente que se opone a esto o notas que la gente apoya más bien ese tipo de discurso? Cada vez hay más gente que me envía mensajes apoyándolos. Y al principio de escribirlos recibía muchas críticas y sigo recibiéndolas, porque hablar de maternidad desde la desnudez, desde la verdad de lo que sentimos, desde quitar ese velo de romantización, remueve mucho. Y eso hace que hay mucha gente que se incomoda y que todo ese malestar que se les mueve lo proyectan. Cada vez recibo menos de esos mensajes y creo que es porque yo también cada vez me juzgo menos. Creo que recibía más mensajes de crítica cuando yo me criticaba más. Qué interesante. Y que ahora que me abrazo más y que me legitimo más, que ese sea el discurso que hay dentro de mí y que quiero mostrar, eso hace que se acerque más gente que está buscando esas palabras y que las encuentra a través de la cuenta.
sigo recibiendo por eso mensajes y son duros y tensan y te incomodan y a veces cerraría la cuenta y lo borraría todo, pero cada vez son menos, pero todavía están porque yo todavía me juzgo. Vale. Yo a veces escribo cosas que luego me cuesta volver a leer porque escribo desde ese dentro. Es verdad que antes de ser madre ya acompañaba madres, ya acompañaba familias, ya estaba trabajando, acompañando tanto como psicóloga infantil, pues a las criaturas y a las familias para que pudieran acompañar a sus hijos. Pero la mirada era desde fuera, era una mirada de acompañar esa situación. En el momento en que soy madre, el foco pasa a estar dentro. Y ahí empiezo a darme cuenta que había en el interior de todas esas madres, de todas esas mujeres que estaba acompañando y que antes de ser madre acompañaba desde un lugar que ahora me arrepiento un poco de haber sido muchas veces muy dura y muy crítica con esas madres, muy, muy poco empática, aunque en realidad yo sentía que estaba siendo empática con ellas. Pero el intramundo que había ahí cuando yo trabajaba con esas madres, lo que había dentro de mí era una Mireia que era hija. Y una Mireia que era terapeuta, que era psicóloga. En el momento en que se abre ese arquetipo de madre, florece dentro de mí a través de la llegada de Gaia, de mi hija, a mi vida, en el momento en que dentro de mí aparece ese arquetipo de ser madre, me convierto en una terapeuta, en una psicóloga diferente, que puede conectar con otras mujeres, con otras madres, desde un lugar muy, muy diferente. Y creo que eso me ha hecho mejor terapeuta y mejor persona y también más sorora. Me ha cambiado muchísimo la manera de tratar a las mujeres, tanto a las mujeres madres como a mujeres que no son madres. Creo que me ha permitido poder conectar desde otro lugar. Y lo que cambió fue eso, que es como si de alguna manera hasta la llegada de la maternidad me identificara solamente con esa criatura y no pudiera entender todo el intramundo que había en esa mujer. Claro, estaba hablando la hija. Estaba así, y entonces esa hija defendía como terapeuta, como psicóloga infantil, defendía capa y espada a esa criatura y probablemente proyectaba las heridas mis propias heridas, ¿no? Las proyectaba en esa criatura. Quizás hay cosas que les dije a esas mujeres que tendría que haberles dicho a mi madre o a mi padre y que quizás estaban ahí, ¿no? Y después de llegar la maternidad, pues lo podía hacer diferente. Era buena terapeuta antes, ¿eh? No, desde luego. Y cuando esto no es la primera vez que lo digo así en público, pues a veces me ha contactado alguna mamá de las que yo acompañaba antes de ser madre y me han dicho, no es así, esa no es nuestra vivencia, ¿no? No se sintieron juzgadas, no se sintieron presionadas, no se sintieron que yo estaba proyectando mis heridas y me han escrito para decirme pero no. te pusiste en la piel, seguramente, una vez ya eras madre, ¿no? Sí. De cómo hubieses recibido tú, quizá, esa Mireia terapeuta que no era madre, ¿no? Quizá. Sí. Bueno, no sé. Y aunque me digan, no hiciste lo que dices que haces, no juzgaste, internamente creo que no fueron tan comprendidas como se merecían. Claro. Y como ahora Yo he sí que vivido un puedo episodio cuando nació mi hijo, nació por cesárea y fue un parto muy doloroso y no me podía levantar.
porque la herida estaba mal cosida y básicamente no me podía levantar. Ya. Y mi pareja, pues él volvía cada noche a casa a dormir y yo me quedaba sola con el bebé y estaba aterrorizada. Era mi primer hijo, me sentía que mi cuerpo me fallaba. Sí. Y encima no dormía, el bebé se despertaba constantemente. Sí. Y una noche llamé a una enfermera porque el bebé lloraba y era, ¿sabes? Aquello microsueño que estás profundamente dormida y te despierta el bebé y no sabes cómo te llamas y dónde vives. Pues fue esto y me dolía la herida y no sabía qué estaba pasando. Y entonces llamé para pedir ayuda. Y vino esta enfermera y me dijo, ¿qué quieres? Y fue, pues no sé por qué llora el bebé. Y digo, quizá hay que cambiarle el pañal. Y dice, lo coge y dice, todavía no te has levantado de la cama y no le has cambiado el pañal aún. Wow. Y me quedé como, bueno, con ganas de morir. O sea, fue horrible porque sentí que era mala madre y no llevaba ni 2 días de nacer a mi hijo. Ya. Y esa falta de comprensión, desde luego, la hay. Esta mujer lo que quería seguramente era espabilarme porque después me iba a quedar a casa con el bebé y desde luego había que cambiar el pañal. Pero en este momento yo estaba hecha polvo con todas las hormonas, con, bueno, todo lo que no te cuentan cuando vas a tener un bebé, ¿no? De hecho, escribiste algo, ¿no? Sobre esto. Sí, es que el puerperio fue muy duro, fue muy intenso. Bueno, es que los puerperios son muy duros, son muy intensos, te llevan a una vulnerabilidad espectacular que nadie te ha contado. Nadie te ha contado lo que pasa ahí, lo que pasa en ese posparto. Y yo me sentí profundamente traicionada por todas las mujeres madres de mi vida, tanto las de mi familia, ¿no? Mi madre, mis tías, mis abuelas, como también las amigas que ya habían sido madres, ¿no? Porque yo me sentía que no tenía fuerza, mi coxis quedó como lejos del lugar donde tenía que quedarse y entonces eso implicaba que yo no podía doblar las rodillas. Entonces iba como arrastrando los pies y cualquier intento de doblar las rodillas me dolía muchísimo. Yo no podía moverme en la cama y tenía muchísimo dolor. Y aparte, ¿no? todo lo que llega con el puerperio, ¿no? De una tristeza, del colapso, del cuidado, ¿no? También no me aguantaba el pipí. No podía ir sola al baño porque necesitaba, ¿no? que alguien me llevara al baño porque no podía, no poder doblar las rodillas, pues claro, no puedes andar. Yeah. Bueno, era todo como muy complicado, físicamente, emocionalmente. Le decía a las matronas, me pasa todo esto, con una alarma de mi cuerpo le está pasando algo. Es normal y pasará. Yo, ¿cómo que es normal? ¿Cómo puede ser normal? ¿No? Es que a todo el mundo, entonces, cuando yo le decía a mi madre, le decía a mi tía, a mi abuela, no, es que es normal, es que esto pasa. Y es como que no se sabe. O sea, no es normal que algo que sea normal como término estadístico de que le pasa a todas las mujeres, porque al final por cada persona que hay al mundo ha habido un puerperio. Claro. Todas las personas. La mitad de la humanidad casi, o sea, una gran parte de la humanidad. No, pero todas, porque incluso aunque seas hombre, vienes de un puerperio. Claro. ¿No? O sea, sí. Cuando nacemos... Toda la humanidad, claro. Claro, toda la humanidad viene de un puerperio. ¿Cómo que esto no se ha hablado? Claro. ¿Cómo no se habla? ¿Cómo no se le dice a una persona que está embarazada? No hace falta explicar tampoco mucho, simplemente es intenso. Sí. para que sepa que es intenso, para que sepa que ahí hay algo, ¿no? Y estaba totalmente devastada. Y buscaba textos que hablaran de esto. Textos que hablaran de esto, claro, me encontraba pues textos muy técnicos de los loquios, ¿no? Del sangrado, del parto. Yo tampoco sabía que iba a sangrar durante tanto tiempo, de verdad, ni si ese sangrar estaba bien o no. Bueno, o que, claro, a mí me hicieron un punto de sutura, solo uno,
pero me picaba. Yo no sabía que cuando una cicatriz se está curando, pica. Yo pensaba que eso que picaba era porque estaba infectado. También me dolía de golpe el segundo día o tercer día de haber parido a mi hija. Empezó a doler muchísimo el pecho, me toqué y había un bulto enorme. Y pensé que tenía un cáncer y que me iba a morir y que cómo iba a sobrevivir mi hija sin mí. Y nada, le dije a la matrona, me dice, no, es que te está subiendo la leche, solo eso. Y yo, ¿cómo puede ser que esto no se hable? Y buscaba textos que hablaran emocionalmente de esto, no solamente pues, técnicamente como hasta cuándo dura el sangrado o cuándo te puedes bañar, sino que hablaran de qué hay dentro de la mujer que está viviendo esto, ¿no? Y no encontraba. Es verdad. Y buscaba y buscaba escritos y buscaba obras de arte. Buscaba que alguien hubiera mostrado esto. Y lo buscaba también desde ahí, desde lo artístico, desde obras de arte, desde fotografía, desde ilustraciones. Y eso me ayudó mucho. Empezar a encontrar obras de arte que mostraran el puerperio, que mostraban lo que yo había vivido. Pero no solamente que lo mostraban, sino que lo habían convertido en arte. Porque ahí está la clave, ¿no? La necesidad de que alguien hubiera mirado eso, lo hubiera visto, lo hubiera puesto en una obra de arte y que al crearlo como obra de arte estaba ya transformando. Porque eso es lo bonito del arte, que tiene todo un proceso de transformación, de cambio, que tú puedes ver ahí tus emociones, pero ya desde la belleza. Y yo necesitaba esto y necesitaba también que hubiera visto la mirada del artista, que los artistas hubieran mirado la maternidad, que hubieran mirado el puerperio. Encontré muchísimo sobre maternidad, sobre puerperio, poquitas cositas, pero fue muy poderoso encontrarlas. Y lo otro que encontré fue a una asesora de lactancia, que también es doula, que me dijo algo que me cambió completamente el chip. Mi puerperio fue en confinamiento. Mi hija nació y a la semana nos confinaron. Todos los grupos de lactancia y de crianza de mi zona cerraron puertas y no abrieron puertas a nivel online, ¿no? Simplemente desaparecieron. Vale. Todo quedó vacío, fue un desierto. Todos los grupos de referencia que yo había buscado años antes de quedarme embarazada ya no estaban, no existían, porque había el confinamiento y ya nos volveremos a encontrar cuando nos dejen salir, ¿no? Y en ese no tener grupos de apoyo, no tener red, estar ahí confinada en mi puerperio, ahí es cuando recibo el mensaje de una amiga que hay un grupo de lactancia que está en Burgos, que yo soy de Barcelona, o sea que hay distancia, pero que se va a empezar a reunir online. Y ahí es cuando entro en ese grupo de lactancia y empiezo a esas reuniones a través de Zoom cada semana, compartiendo con las mamás. Yo no tenía una dificultad con la lactancia, pero compartí lo que estaba viviendo. Necesidad de compartir. Mucho. Y de decirlo. Y yo lo decía y todavía estaba en ese punto de sentirme muy traicionada. Porque lo decía y veía que todas las mujeres, todas las cámaras, ¿no?, del Zoom iban haciendo que sí con la cabeza. En plan, también hemos vivido esto, también hemos experimentado esto. Y de verdad que en ese momento decía, ¡ay, no lo habéis dicho! Nadie dice eso, nadie lo habla. Y todas sí, así con la cabeza asintiendo, ¿no? Y tristes, asintiendo tristes, asintiendo con dolor, asintiendo, viendo cómo recordaban, ¿no?, cómo les venía a la cabeza su propia historia. Y entre todas las imágenes había el de esta asesora de lactancia y el de esta doula, que era diferente, que ella estaba sonriendo y yo explicando cómo me estaba sintiendo físicamente, emocionalmente, y ella sonreía y estaba como
como feliz del proceso que yo estaba viviendo. Y yo pensando, o está desconectada y realmente está con la pantalla mirando otra cosa y no me está escuchando, o esta mujer tiene algo importante a decir. Cuando acabé la intervención, las mujeres empezaron a decir que a ellas también les había ocurrido, que se sentían así, que era muy complicado, que se despertaba mucha vulnerabilidad, muchos miedos. A mí me interesaba que llegara el turno de ella. Y cuando ella habló, me dijo, es que estás en este puerperio y es en el puerperio donde descubrirás tu poder. Y yo, eso cambia la mirada. O sea, ya no es un espacio de vulnerabilidad solo, ya no es un pozo vacío, es un lugar donde entrar tanto dentro de mí misma, en el que puedo ver toda mi fuerza, todo mi poder. Esa frase de en el puerperio descubrirás tu poder, lo cambió todo. Es potente. Lo cambió todo. Me trae a otra cosa que, bueno, pues que el ser humano básicamente para poder cambiar tiene que tocar su trauma, tiene que llegar a una situación límite. Y en el fondo el puerperio es esto, es una situación extrema donde el cuerpo está agotado, físicamente, emocionalmente, mentalmente, pero donde también, o sea, es cierto, tocamos este poder, este niño sobrevive y es gracias a ti. Sí, sí. Es gracias a ti. Podríamos pensar a pesar de estar así, pero no es a pesar de estar así, sino es a través de estar así. Es a través de esa vulnerabilidad, a través de ese vacío de ti, a través de toda esa incerteza, a través de todo eso, a través de ese puerperio, es como empieza ese maternaje, es como sale nuestra fuerza, es como sale nuestro poder, es desde donde descubrimos quiénes somos. Es pues lo que dijo la asesora de lactancia, ¿no? A través de este puerperio descubrirás tu poder. Y eso lo cambió todo, porque empezó a ser pues voy a descubrirlo, pues me abro, a ver qué pasa, a ver qué está pasando y a ver cuáles son mis resistencias también, ¿no? Y para que esto pase o no pase. Y claro, eso y me impulsó también la necesidad de ir recogiendo todos los textos o sea, a través de textos ir recogiendo todo lo que se me activaba, todo lo que me movía, ¿no? Y entonces empecé a escribir, lo primero que escribí fue el puerperio, todo lo que estaba sintiendo en ese puerperio. Luego también escribí el relato del parto y ahí escribía sin parar para transformar todo aquello que estaba experimentando para poder hacer esa transformación, para poder hacer pues ese descubrir todo mi poder, toda mi fuerza, descubrir quién era y en quién me estaba convirtiendo. Porque te conviertes en otra persona en el momento en que eres madre, ¿no? Entonces necesitas todo un periodo para ir descubriéndote. Y entonces todos los textos me iban ayudando a descubrir quién estaba naciendo en mí. Qué bonito. Entonces, utilizas, entiendo ya, tus redes para poder crear ese espacio de apoyo, ¿no? Yo lo veo como un espacio seguro para las madres, porque también he leído mucha reivindicación en tus textos para apoyar a las madres de todo tipo, ¿no? Hablaste, por ejemplo, del caso de esa madre que podíamos considerar como mala madre, porque la sociedad nos obliga a juzgar, ¿no? Y de qué lado te pones. Entonces, para la gente que nos escucha, yo creo que sería muy interesante que nos explicaras o que nos cuentes, por ejemplo, pues, ¿qué no dirías, por ejemplo, a una madre
que no dirías a una mujer que no puede tener hijos o a una mujer que ha perdido su bebé durante la gestación, porque yo creo que falta muchísimo tacto en nuestra sociedad y a veces queremos hacer algo, queremos decir una palabra, pero a veces estamos hundiendo más. Y leyendo tus textos, y los invito a la gente que escucha a entrar y a leerlos, porque veo que hay muchísima sabiduría y sobre todo una mirada muy amorosa desde incluso el prisma de ponerse en la piel de una madre que podía llegar a pegar a un niño, porque para entender también de dónde viene esta mujer, quién soy yo para juzgarla, ¿no? Sí. Y nada, quería saber un poco cómo te comunicas tú con las madres y con esas personas que tienen una gestación fallida o directamente no llegan a tener hijos. Es importante tener en cuenta de que cada persona, cada madre, cada mujer está con una historia dentro que no sabemos, ¿no? Entonces no sabemos qué le está sucediendo a esa persona, qué hay en su interior, qué es lo que ha vivido, qué batallas no está librando, de qué maneras ha podido ir batallándolas, qué recursos ha tenido, ¿no? Para ir gestionándolo. Tener en cuenta que detrás de cada mujer hay una historia y no sabemos lo que está viviendo, creo que es muy, muy importante para esa sororidad, para ese conectar con la otra persona sin juicio. Pero es muy difícil hacerlo. Y es importante que tengamos en cuenta eso. También hay un texto en el que hablo de que la sororidad es un camino, no es algo que yo me pueda colocar en el lo soy o no lo soy, porque en esta sociedad es muy difícil serlo. Estamos en un sistema que hace que las mujeres rivalicen entre ellas y hay etapas en las que se rivaliza por un hombre, se rivaliza por un empleo, se rivaliza por que te quede mejor esa ropa que a la otra. Se rivaliza entre mujeres porque la sociedad impulsa ese rivalizar, porque eso nos juventud con las personas más mayores. Sí, estamos en un sistema patriarcal que significa que se crean estructuras jerárquicas constantemente y en el que si estás al lado de alguien es para rivalizar, no es para darte la mano, no es para sostener al otro. Y en la maternidad también pasa, entonces rivalizas. Tu necesidad de ser la mejor madre posible para tu criatura, para ser la madre que quisieras ser, toda esa energía de quererlo hacerlo bien, muchas veces presionada por el peso de sentir que no lo hicieron bien contigo, que sufriste porque necesitabas algo que no recibiste. Eso crea mucho peso para tu propia maternidad, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer sin referentes? ¿Cómo lo puedo hacer sabiendo que todo aquello que me faltó? Muchas veces criamos desde todo el dolor de la herida que sufrimos y es muy difícil criar con tanto dolor dentro, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que pues tienes una idea de cómo quieres hacerlo y de cómo se hace bien y ves a otra mujer que lo hace de otra manera y no la puedes abrazar, no la puedes mirar, no la puedes sostener porque tú estás tan convencida de que esta es tu manera. Y esto pasa en la lactancia materna versus lactancia artificial, o colecho o no colecho, o porteo o cochecito. Pasa en este tipo de cosas, pero también pasa, y es importante decirlo, entre lo que llamamos la crianza consciente y la que no. Porque se ha puesto como muy de moda hablar de maternidad consciente,
hablar de madres que están haciendo todo un proceso personal y rivalizamos con las que no. Y eso nos daña. Es una manera también de separarnos. Y es importante como ver que cada persona tiene su camino. Y si yo estoy resonando a través de hacer estos análisis, es lo que a mí me resuena y es lo que a mí me va bien. Pero quizás a otras madres eso no les va bien, necesitan otra cosa. Poderme ver en la otra, poder respetar que cada mujer está batallando sus propias batallas y que no puedo entrar ahí, que no me puedo meter ahí. Yo creo que eso nos lleva a la sororidad, porque a veces el concepto de sororidad se queda como muy impregnado dentro de nosotras las que somos conscientes, ¿no? Nosotras las que vemos, las que vamos al terapeuta, las que hacemos trabajo personal, las que usamos terapias alternativas y eso no es sororo con las que van por otros caminos. Es importante poder estar con todo tipo de madres. Sí, yo veo también a veces es una posición de privilegio porque a veces la gente no puede ni plantearse nada y achaca con la vida tal como llega, ¿no? Y no es porque no le gustaría ser más consciente o no, sino que a veces no tienes más, no puedes más, ¿no? Pero quizás sí que hacen cambios. Lo que pasa es que no tienen el discurso. Sí. Entonces, las que se denominan, ¿no?, madres conscientes, lo que tienen es el discurso. Pero puede ser una mujer que nunca haya hablado de ese concepto, pero que sí que esté haciendo un trabajo personal, pero que no le ponga ese nombre. ¿Me entiendes? Una mujer que no ha leído libros sobre maternidad consciente, que no ha leído sobre crianza respetuosa, pero que le pega un chillido a su criatura y inmediatamente dice, oh, eso es lo que hizo mi madre, tengo que intentar calmarme. No usa ni los términos, ni el discurso, ni tiene referentes, pero sí que está dentro de su interior. A veces creemos que solamente las personas con un cierto discurso, que muestran ese discurso, están en esa dinámica, cuando en realidad es mucho más amplio. Puedes encontrarte a alguien que no está en este mundillo de crecimiento personal, haciendo una reflexión cotidiana y con un lenguaje muy normalizado, que te dice algo muy profundo sobre crecimiento personal sin usar términos. No sé si me explico bien. Lo entiendo perfectamente. Hablando de... Y disculpa, hay una cosa que decías, ¿no? De qué le digo. Esta sociedad está muy huérfana. Exacto. Claro, esta sociedad está muy huérfana de sostén. No hay un término muy interesante de un poeta que me gusta mucho, que habla de que esta sociedad es muy poco habitable. El concepto me encanta, ¿no? Sociedad poco habitable, porque es una sociedad muy huérfana de sostén que tiene, por un lado, como la pulsión de ayudar y de sostener y de acompañar, pero no sabe cómo. Y eso hace de que delante de muchas circunstancias digamos cosas para sostener, para acompañar, que no sostienen, que no acompañan y que están llenas de juicio. Por eso vi tan importante que hubiera como toda una línea dentro de los posts, de las publicaciones, de qué decir o qué no decir, ¿no? Delante de alguien que ha experimentado una pérdida gestacional, claro, o alguien que está en un proceso de reproducción asistida, o alguien que está en un proceso de búsqueda de embarazo, o alguien que simplemente es una pareja que está en edad fértil, pero que no sabes si está buscando, si no buscando, porque no sabes sus historias, no sabes
¿En qué están viviendo? De hecho, es curiosísimo porque en el fondo la sociedad quiere que las mujeres se embaracen. Es decir, el caso de la pareja en edad fértil, y hay parejas que deciden de no tener hijos con toda la razón del mundo y de golpe inquieta, ¿no? Cuando una mujer no quiere tener hijos, inquieta. Sí. Porque de golpe, ¿qué pasaría el día que la mujer no quiere tener hijos? ¿Y si todas las mujeres no querían tener hijos? Hay algo muy atávico claro. ahí, ¿no? Exacto, es como, por eso también yo creo que la maternidad o maternar todavía no existe como palabra. Porque el día que realmente somos conscientes desde el desconocimiento qué significa maternar, el puerperio, el cuidar a los niños, las rabietas de los 2 años, el crecer, acompañar a un adolescente, etc. Muchas mujeres se plantearían realmente esta opción, ¿no? Y legítima, o sea, de forma legítima, ¿no? Porque quizás no, a veces sí te puedes enamorar de la idea de ser madre y cuando estás realmente en medio de todo esto, decir, madre mía, qué tranquila estaba antes, ¿no? ¿Sí o no? Sí, y muchas lo dicen. Sí. Y lo callan, claro. porque tienen además un peso, eso no se puede decir. No, hay cosas claro, exacto, que no se pueden decir, ¿no? Por eso el poder usar Instagram para decirlo y que se vea. No, y que aparezca, ¿no? Es necesario destaparlo, porque de una manera tú puedes decir, pues yo mira, mi primer hijo no he sido quizá, no he sentido esa plenitud de la maternidad hasta pasado unos años quizá. Hay gente que va a conectar inmediatamente desde que nace su hijo y hay gente que quizá conectará mucho más tarde o quizá no conectará porque realmente la maternidad no pasa por su cuerpo, porque hay un bloqueo. Pero decirlo es algo que nos da vergüenza, pero cuando se dice también se quita un peso. Y esta persona quizá puede aceptar y no se siente como un monstruo, porque en el fondo si tú no amas a tu hijo como se supone que lo tienes que amar, eres un monstruo, pero quizá pasan cosas dentro de ti. Sí, es así. Es así y yo me sentía así y entonces empecé a escribirlo y era esa época que te decía que me sentía tan así que también recibía muchos feedbacks en esa crítica. Yo he recibido mensajes tras algunas publicaciones de esto se puede enviar a la policía, se puede enviar a servicios sociales porque te mereces que te quiten a tu hija. Simplemente por decir que hay algo en algún momento, ahora mismo no, en este momento no, pero han habido momentos durante mi maternidad, han habido épocas en que había tanto colapso, tanta sensación de falta de sostén, tanta sensación de no, nadie me sostiene, de estar tan colapsada que pasaba algo con mi hija y había como una energía dentro de mi interior como de que se movía para hacerle daño. Que mi cuerpo no se movía, pero había como algo dentro de mí que... Para apagarlo. Sí, para como para sacar una agresión, ¿sabes? Y no era eso de levantarle la mano, pero como si de golpe me desdoblara y algo dentro de mí sí que lo hiciera. Y cuando te atreves a decir eso, cuando te atreves a decir es que pasa esto, hay muchas mujeres que pueden respirar y decir, ay, no he sido la única que ha sentido que había como un ya no puedo más con esta situación y el único recurso que tengo es como que salga esa agresividad. Los niños te ponen al límite, los niños son pequeños maestros, ¿no? Cuando tuvimos nuestra primera conversación hablamos, ¿no? De esto, a veces hay niños que están en el parque, lo que comentabas, ¿no? De ver un niño que se está poniendo en peligro y en vez de hablar desde el amor y el cariño, la madre en estrés le grita.
o le puede llegar a castigar porque se ha puesto en peligro, ¿no? Pero en el fondo nos muestra nuestros propios límites, nos muestra también nuestras partes oscuras que no queremos ver. Claro. Y esto es lo grande de ser madre, es la grandeza justamente de aceptar este poder, ¿no? Sí. Porque en el fondo no puedes abrazar este poder si tampoco abrazas todo esto, ¿no? Claro. Y gracias a los niños tenemos que aprender pues mira, esta es mi zona oscura, hasta allí me ha llegado. ¿Por qué me ha llegado en este momento? Es ese momento de no puedo más con esta situación. Sí. Porque tengo frustración durante el día, porque no sé gestionar mi frustración, porque estoy demasiado cansada, porque no soy capaz de poner límites, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto que las madres nos pensamos mucho las cosas y veo que los hombres no tanto. Pero gracias a lo que tú haces en tus círculos, me ha parecido muy interesante y me gustaría que lo hablaras. Creas unos círculos de maternidad, de crianza, donde aceptas que vengan personas que no tengan hijos, que se lo plantean o no, y también a hombres. Y me parece muy interesante y quería que me contaras un poquito sobre esto. Bueno, eso ha sido algo que he tenido que ir mirándome durante todo este tiempo, porque realmente creo que tener espacios de crianza en el que está la comunidad, en que no son solo madres que dan teta, ¿no? Círculos de lactancia, no solo madres de teta, madres de 2 a 3, normalmente los grupos de crianza pues están segmentados, hay un apartheid en estos casos, solamente, ¿no? Aquí el grupo de lactancia, aquí el grupo de puerperio, ¿no? Solamente durante el primer año de vida del bebé. Aquí grupo de crianza de 0 a 3, grupo de crianza de 3 a tal. Y eso nos divide y no nos nutre del todo, porque que en un mismo grupo de crianza hayan mujeres que están experimentando su maternidad desde edades diferentes, desde lugares distintos, nutre unas a las otras. Al final son comadres, son mujeres que están maternando a la vez. Y dentro de ese comadreo también están las mujeres que no son madres y que maternan, porque maternar no solamente viene con el rol de madre, sino que el maternar es ese estar cuidando y sosteniendo y una maestra materna a sus criaturas y una mujer que no tiene hijos pero que tiene sobrinos o que tiene los hijos de sus amigas. Es tan maravilloso el ver a tus amigas maternando a tus criaturas. Eso es una de las cosas más bonitas que me ha traído la maternidad. Poder ver a mis amigas cuidando a mi hija. Es algo, es como un reenamoramiento con mis amigas, de poder ver cómo la aman y cómo la cuidan y cómo la maternan desde ese amor incondicional y desde... Porque cuidamos diferente, no sé si te has fijado, cuidamos diferente a nuestras criaturas que a los hijos de nuestras amigas. Sí. Hay un amor diferente, ¿eh? Y les nutre a nuestras criaturas. Y a nosotras como adultas, yo creo que es súper bonito ver cómo una amiga materna a tu criatura. ¿A que sí? Ahora mismo me han venido flashes de momentos así, exacto. Sí, es precioso. Es precioso porque muestra el amor que siente hacia tu hija o hacia tu hijo y a la vez el que siente hacia ti, ¿no? Es algo muy bonito ver a las amigas maternando. Esto venía porque dentro de los círculos de comadres está ese no tengo hijos porque he decidido no tenerlos, porque la vida me ha llevado a no tenerlos, porque no ha podido ser, porque no se ha dado, porque lo he escogido, porque todavía no está en mi camino, ¿no? Lo quiero más adelante. Pero es una figura que materna, es una figura que está en contacto con las criaturas. Y en mi grupo de crianza lo que hay es
personas que han detectado que la maternidad, que la paternidad, que el contacto con las criaturas es transformador. Y que a través del contacto con mis criaturas o con las criaturas de otros, veo mis cosas, veo aquello que hay dentro de mí. Es como a través de ese contacto con las criaturas puedo transformarme, puedo descubrirme. Por eso Criar Creciendo es un grupo de crianza para el crecimiento personal. Es aquello que nos mueve, la maternidad, la paternidad, y aquello que nos mueve la crianza, el estar en contacto con criaturas. Por eso hay comadres, hay mujeres que son madres y que están comadreando, en el sentido de que están maternando a sus hijos, aunque una tenga una criatura de meses o de 5 años o de 15 o de 30, y otras que están embarazadas, que están en búsqueda o que están en esa decisión de no ser madres, o que la búsqueda vendrá más tarde. Pero claro, luego está el tema de los hombres. Y eso es como lo que ha ido modificándose en mi pensamiento de que estuviera abierto a ellos o no. Y es algo que cuido mucho en el grupo. Y en mis formaciones. Los hombres ocupan mucho lugar, ocupan mucho espacio, ¿no? Cuando hay un grupo de crianza y hay un hombre, las miradas van hacia él. Cuando es un grupo, en un parque hay un hombre y todo va hacia él, ¿no? Los focos van hacia ese papá, van hacia ese hombre. Es el patriarcado. Sí. Entonces, claro, cuando un hombre está en un espacio de estas características, ocupa mucho espacio, un espacio que le damos, que nosotras le damos, pero también un espacio en el que, bueno, pues, que él también enraiza, ¿no? Él también... yo tenía al principio una idea muy clara de no es un lugar para hombres. Encontrad vuestros espacios, buscar vuestros espacios. Y bueno, van saliendo grupos de hombres, grupos de masculinidades, de paternidades. Y ¿sabes qué pasa? Que ocupan también mucho espacio. Juntándose ellos solitos, también nos fagocitan a nosotras. Un podcast conocido sobre maternidad, sobre crianza, que va en, bueno, pues un episodio sobre crianza respetuosa, otro sobre la culpa, otro sobre los miedos, otro, pues descubren que se ha creado un grupo de padres y dedican todo un episodio a que se ha creado un grupo de padres. Un hombre escribe un libro sobre paternidad y explicando que los hombres se tienen que espabilar y que tienen que llevar a cabo su paternidad y ocupa portadas. Unos premios de creadoras de contenidos sobre maternidad y de crianza, muchísimas nominadas. Pues de todas esas nominadas, un grupo son hombres. Pues son los que han llegado arriba, son los que han llegado finalistas, porque tienen más mirada, porque tienen... Quizá porque despertan también este tipo de perfil, la esperanza de que las cosas pueden cambiar, y es verdad, quizás se lleva el foco. Y es frustrante porque las mujeres llevamos años hablando del tema, ¿no? Es muy frustrante. Sí, es verdad. Por otro lado, sí que es verdad que no, yo no les voy a culpar a esos pobres hombres que están haciendo esto, que es fantástico, porque de una manera hay que redefinir también esa masculinidad, pero yo creo que no se puede ni redefinir la feminidad ni la masculinidad obviando una parte o la otra. Claro,
Por eso están en Criar Creciendo, por eso está abierto a los Por papás. eso me gustaba remarcarlo, Sí. porque creo que es esto, o sea, cuando el hombre, aunque él va a ocupar su lugar, porque es cierto, un hombre no tiene problema de espacio. La mujer, al revés, una mujer caminando por la calle sola de noche se siente encogida, pequeña. Un hombre caminará, pues bueno, si ha hecho un poco de deporte, está un poco cacha, no puedo decir, él caminará tranquilo ni se planteará nada y ocupará, su cuerpo ocupará un espacio, ¿no? Sí, y cómo nos sentamos nosotras. Exacto, y cómo cerramos las piernas. Cómo se sientan ellos y cómo nos sentamos nosotros. Sí. Cómo nos quitamos la camiseta nosotras. Sí. ¿Te has fijado que las mujeres nos cruzamos nuestros brazos para quitarnos la camiseta? En cambio ellos lo hacen sin cruzar sus brazos. La gente lo puede probar. Los que nos están escuchando pueden probar. ¿Cómo me quito yo la camiseta? ¿Cómo lo hacen ellos? ¿No? Quizá nosotras también, y por eso me gusta también hablar de lo que escribes y de todas esas reivindicaciones, porque en el fondo es nuestra manera de ocupar nuestro lugar, es nuestra manera de quitarnos la camiseta sin cruzar, ¿no? Exacto. Y es necesario, es necesario. Mi hija no se cruza los brazos para quitársela. O sea, no cruza para quitarse la camiseta. Lo hace como lo hacen los hombres adultos. Y quizá ese es nuestro trabajo, ¿no? Ser las madres de una generación que normaliza también el rol del paternal desde la emoción, desde el compartir, desde la repartición de las cargas, etc. Exacto, pero ahí lo has dicho muy bien, normalizarlo. Sí. Y normalizarlo pasa para no mostrar en exactitud los grupos de padres y los grupos de hombres. Porque si les damos tanto espacio, no lo estamos normalizando. Si ocupan los titulares, si ocupan los primeros puestos, si ponemos tanto foco ahí, a estos hombres que están cambiando, no lo normalizamos, sino que lo estamos exaltando. Le estamos dando demasiada luz. Y en Criar Creciendo está abierto a hombres, y algunos de ellos todavía no están en el camino de la paternidad, en el sentido de que quieren ser padres, pero todavía no lo son. Y esos papás que hay, y esos hombres que hay, cuido mucho de que puedan expresarse, que puedan tener su lugar, pero que eso no quite la voz y el espacio a otras mujeres que están en el grupo. Sí, que necesitan. Porque normalmente lo que pasa es eso, que cuando un hombre habla, las demás quedan en la sombra. ¿No? Y entonces, por eso se dice, se necesitan espacios diferentes, porque son heridas diferentes, pero claro, cuando nos juntamos, mi trabajo como facilitadora es poder ir colocando esos lugares. Sí, porque yo creo que es muy bello también el hecho de que yo como mujer puedo hablar de lo que me pasó en el puerperio, la herida que se me abrió a raíz de esto por falta de sostén, etcétera, y que el hombre lo pueda recibir. Claro. Porque esto es súper importante si queremos que esto evolucione, ¿no? Que justamente se normalice. Claro. Que el hombre pueda escuchar lo que le falta a la mujer para sentirse apoyada realmente, ¿no? Claro. Sí. Mira, acabaremos ya la última pregunta, que es todo muy entretenido. Algo que me ha llamado mucho la atención en tu perfil es también el trabajo que haces en Magia para Madres, donde das formaciones de chamanismo para las madres. Sí. Entonces, quería saber cómo llegaste a ser practicante de chamana y cómo aplicas o cómo aconsejas aplicar esa práctica de chamanismo en la crianza. Sí. En realidad, Magia para Madres abarca más que chamanismo. Vale. Chamanismo es una parte dentro de Magia para Madres. Magia para Madres es una formación de técnicas energéticas para madres y para mujeres que maternan.
Es una formación que lo que quiere es dar recursos energéticos. Y eso viene de mi propia historia. Yo empecé muy jovencita haciendo Reiki. Después del Reiki me interesaban mucho los minerales y hice formación en gemoterapia, pero también los aceites esenciales, y también me formé, como soy psicóloga, pues me formé en la parte de aromaterapia vinculada a la parte más emocional. También me formé en flores de Bach. Me formé también en terapia regresiva para hacer sanación a vidas pasadas, a otras vidas. Y cuando estaba en todo esto, llegó una formación a mi vida de chamanismo y bueno, y eso cambió mi vida. El chamanismo cambió mi vida radicalmente. De hecho, conocí a mi pareja a través del chamanismo, a través de esa formación. Y bien, toda esa parte energética y espiritual era algo que yo incorporaba a mi vida y algo que yo incorporaba también a mi acompañamiento como psicóloga. En el momento en que soy madre y estoy en ese grupo de crianza que te decía, en el grupo de lactancia que te decía online, las mujeres explicaban qué era aquello que les pasaba y yo las iba escuchando y veía que habían recursos energéticos que les ayudarían muchísimo y que eran muy fáciles de aplicar. Porque quieras o no, claro, mi recorrido antes de la maternidad era con madres y era con criaturas, pero claro, al ser psicóloga siempre había algún tipo de síntoma, o sea, había algo que andaba mal. No era un grupo normalizado, claro. Porque claro, es gente que ya ha ido a pedir ayuda. En el caso de estar en un grupo de madres, en un grupo de lactancia, pues pues te encuentras la realidad de cosas que la gente no lleva a consulta. Claro, ¿no? la norma, como podemos llamarla, ¿no? Que está llena de dificultades y de problemas y de contenido emocional, pero son cosas que no llegan a la gravedad o a la preocupación para ir a terapia. Claro. Entonces eran cosas como mucho más sencillitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cosas muy, muy cotidianas y que yo veía que había recursos muy sencillos que podían ayudar. Y entonces estaba como constantemente diciéndole, ay, pues pon este aceite esencial en la mesita de noche que te va a ir bien, o ese mineral, o este miedo que explicas que tiene tu criatura. Mira, te voy a explicar cómo recuperarle un animal de poder para que ya no tenga miedo. O mira, es que lo que estás contando, quizás esto te suena raro, pero yo creo que esto te viene de otra vida. Cosas que, bueno, he llegado a decir cosas que pensaba aquí, me van a tachar de bruja, pero bueno, me daba igual, porque como yo estaba como una madre más, como una comadre, pues es bueno, si piensan que soy medio bruja o que soy la rara, pues me da igual, o sea, si les sirve, les sirve, y si no, no. Y incluso en momentos más duros, ¿no? De que una madre explicaba, bueno, pues una madre que estaba contándonos, ¿no? Sobre su embarazo, pues en una de las sesiones explicarnos que había perdido ese bebé, ¿no? Y primero sostener desde lo que tú decías antes, ¿qué decir a una mujer en estas circunstancias? Pues a veces no hay que decir nada. A veces la mejor manera de sostener es a través del silencio, a través de algo que creo que es muy importante, que es que decirle a alguien, no me puedo imaginar cómo te estás sintiendo, también es sostener y también es empatía. Que parece que empatía solamente sea decirle, sí, entiendo cómo te sientes. No, decirle a alguien, no me puedo llegar a imaginar lo que estás sintiendo, porque siento que es durísimo y solamente puedo estar aquí acompañándote. Esto sostiene mucho más que cualquier otra frase. Lo otro es al revés, que provocaría rechazo, porque en el fondo no estás en mi piel. Podemos estar los dos en este mismo accidente de coche y no sentir las mismas cosas. Sentir lo mismo. Y es seguro que no, porque cada uno viene con su historia interna. Pues en esa situación tan dura también, ¿no?
pues al principio ahí sosteniendo, diciendo qué duro, ¿no? Qué terrible, estamos aquí, y luego llevarme una cosa, ¿no? A través de la canalización, ver claramente que le tenía que decir una cosa a nivel energético y decir, venga, lo digo, no me activo el micro, ¿no? Porque era por Zoom, me activo el micro y lo dije, y luego me escribió por privado agradeciendo y ahí pensé, hay que ofrecerlo, hay que ofrecer técnicas energéticas a madres. Hay que abrir la espiritualidad a las mamás, porque cuando llegas a la maternidad ves este curso de BLV, ¿no? De alimentación, este curso sobre primeros auxilios, este curso sobre movimiento libre. Hay un montón de formaciones para la crianza, pero a nivel energético no hay nada. Y es súper curioso porque cuando lo piensas, cuando tú estás embarazada o que acaba de nacer tu bebé, tienes los sentidos claro, tan desarrollados y la intuición, que ya la mujer la tiene bastante evolucionada de por sí, la tienes revolucionadísima, esta intuición. Y enfocada al cuidado. Bueno, exacto, pero es que allí sentimos nuestro poder animal, o sea, pariendo y amamantando o dando el biberón, igualmente lo sientes, es decir, y es curioso, es verdad, que no se dé más el caso, ¿no? Y a mí me hubiese sido genial. Ahora, de verdad, cuando lo pienso, digo, ostras, me hubiese sido tan bien tener un grupo así, pues eso, de mujeres que quieren criar también utilizando esa intuición, pero creyendo realmente en ello, ¿no? Sí. Sin pensar tanto en el que me juzguen, bueno. Yo me decidí a hacerlo al ver que funcionaba, que estaba funcionando y que era necesario. Y que los recursos energéticos eran necesarios para la maternidad cuando la mujer resonaba en ellos. Evidentemente hay mujeres que no resuenan con la espiritualidad y entonces pues no tienen esa necesidad, ¿no? Pero cuando forma parte de tu cosmovisión, de tu manera de ver la vida, necesitas que la maternidad también esté impregnada de esa espiritualidad. Porque si no, no estás en coherencia, no estás llevando a cabo la maternidad, ¿no? que nacería de ti, porque es una maternidad en la que hay una mirada de espiritualidad y que, por lo tanto, pues necesita recursos energéticos. Y entonces ahí me di cuenta de que eso era necesario. Pero ya esto venía de atrás. Venía de yo ser formadora de flores de Bach, de dar formación en técnicas chamánicas, de dar formación en regresiones, y cuando formaba a los grupos, darme cuenta de que cuando alguna alumna era madre, siempre estaba levantando la mano para preguntar, ¿esto que estás explicando, cómo lo puedo adaptar para mi criatura? ¿O le vendría bien a mi hijo? ¿O a mi hijo lo que le sucede es tal cosa? ¿Qué le iría bien de lo que estás contando? ¿Esto o esto? Era como si las madres, dentro de las formaciones, hacen su propio curso. Y sí, van como tomando toda esa información, y a la vez que la van tomando, van pensando en sus criaturas y cómo eso lo van a poder aplicar. Si quizás una mujer que lo que quiere es ser terapeuta de flores de Bach, que quizá ya está siendo terapeuta emocional, que ya tiene sus recursos y que lo que quiere es formarse en flores de Bach. Pero durante el curso, aunque ella quiere formarse en flores de Bach, piensa en su criatura, porque las madres pensamos en nuestras criaturas. Y descubres quién es madre ya el primer día, por esas preguntas. Cuando es una mujer, cuando es un hombre, no. Un hombre puedes darle una formación de 9 meses y no saber si es padre o no, porque no les nace preguntarlo. Pero en el caso de las mujeres sí. Y habrá excepciones, pero es así en la mayoría de los casos. Entonces yo pensaba, hay muchos casos en que veía que esa mujer ya no solo era que se nutriese de esa información haciendo su propio curso de flores de Bach aplicadas a mi hijo de forma anexa, ¿no? Sino que iba peregrinando de formación en formación.
buscando recursos para ayudar a su criatura. Mujeres que se formaban en chamanismo, se formaban en flores de Bach, se formaban en canalización, en regresiones, todo para ayudar a su criatura. Y claro, entre ver que realmente se necesitaba, ver que ya estaba sucediendo, que había gente que necesitaba hacer esas formaciones, dije, pues lo junto todo. Entonces, por eso, Magia para Madres no es solo el chamanismo, es cómo el chamanismo puede ayudar a la maternidad, a la crianza, a nosotras como madres y en la crianza de nuestras criaturas, pero también en Magia para Madres está las regresiones a otras vidas, también minerales, o sea, el uso energético de minerales, de plantas energéticas, de aceites esenciales, de flores de Bach, como todos esos recursos energéticos que yo había aprendido durante toda mi vida se podían aplicar a la maternidad y a la crianza. Entonces no es que haya un día que se hable de flores de Bach, sino que se habla de aquello que sucede, de cuando las noches son largas. ¿Cómo podemos atender a esas noches que se hacen largas? A través de las esencias, a través de las esencias de Bach, a través de los minerales, a través del chamanismo. Es como todo aquello que yo sé aplicado a la maternidad. Eso es lo que entrego. Sí, a mí me hubiese ido genial esta formación, yo creo, para sobrellevar momentos. Aparte que me imagino que debe de ser al final también un lugar donde las mujeres, aparte de aprender, pueden también compartir su experiencia y también sanar pequeñas heridas, ¿no? Sí, sí. Porque aquello que va apareciendo en la maternidad es nuestra propia historia. De hecho, hay un aceite esencial que es el de bergamota, que sirve precisamente para eso, que nos ayuda a sostenernos, a sentirnos mejor, a atender aquello que nos remueve la maternidad. Aceite esencial de bergamota, me lo apunto. La bergamota nos ayuda a esos momentos en que descubrimos, ¿no? Eso que me reactiva la maternidad, eso que se me está removiendo, la bergamota nos ayuda a abrazarlo y a poderlo empezar a atender. Qué bonito, Mireia. Bueno, pues este podcast ya llega a su final. Te doy las gracias por contarnos tantas cosas sobre maternidad. En el podcast dejaré todos los enlaces en el comentario, ¿no? En la descripción del podcast, de lo que nos hablaste, de las formaciones, de tu blog, tu cuenta de Instagram, que realmente es súper bonita. Y también tengo un podcast. Ah, sí, pues pásalo, que hablarás, me imagino, de maternidad, ¿no? Sí, hablo de maternidad y lo hablo con esa mujer que te he contado antes, con la mujer que me dijo en el puerperio, descubrirás tu poder. Con Raquel Ibor, que es doula y asesora de lactancia, compartimos pues nuestro podcast de Maternar Creciendo. Perfecto. Muchas gracias, Mireia. A ti, encantada de estar aquí, que me hayas dado este espacio para las mamás. Merci. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por haberme escuchado. Recuerda suscribirte a mi canal. Hasta pronto.